1 de cada 2 fallecidos en Castilla y León en accidentes de tráfico tomaron alcohol, drogas o psicofármacos, o una mezcla de los tres. La mayoría de esas víctimas son hombres mayores y preocupa que esos accidentes se producen en días laborales. Hola, ¿qué tal? Y continúa la ronda de comparecencias de los consejeros para explicar sus programas para estos años. La consejera de Movilidad reclama al Gobierno central que cumpla con sus compromisos con Castilla y León. Castilla y León no quiere privilegios, quiere igualdad y un compromiso que se traduzca en hechos, inversiones, plazos y certezas. Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda la norma. Dice que no contraviene la normativa comunitaria antiterrorista ni atenta a los intereses financieros de la Unión, como consideraban algunos juzgados españoles. Y la directora de la Guardia Civil y su número 2 tenían que responder hoy como investigados por el caso Leire, pero solo lo ha hecho él, porque el juez ha aplazado a mañana la declaración de ella. Diego Cano, ¿por qué motivo? Queda aplazada precisamente por la extensión de la declaración del DAO de la Guardia Civil, 2 horas y media en las que ha desmentido el informe de la UCO, ha negado cualquier implicación con el caso Leire y con esos presuntos intentos de entorpecer las investigaciones sobre las causas que rodean al gobierno de Sánchez. En unos minutos les contamos los detalles. Hoy viajaremos al pueblo Malva de Burgos. Caleruega, que en plena ribera del Duero burgalesa, tiñe de violeta sus campos estos días. Solo ocurre durante unas pocas semanas al año, pero es uno de los espectáculos más bonitos del verano. La floración se ha adelantado y, de hecho, en algunas zonas han comenzado ya a cosechar. Fíjense en estos datos porque preocupan y mucho a la Dirección General de Tráfico. La mitad de las víctimas mortales en accidentes en Castilla y León dieron positivo en alcohol, en drogas o en psicofármacos, o una combinación de estas sustancias. Alba Sánchez. Sí, el alcohol, las drogas o los psicofármacos están detrás de estos siniestros mortales. 52 años es la edad media de las víctimas, que en el 80% de los casos eran hombres. Otro dato preocupante, el 62% de estos accidentes se produjeron en días convencionales, no festivos. Zamora, Burgos y Segovia fueron las provincias que concentraron el mayor número de estos accidentes en 2025. 1 de cada 2 víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León que fueron sometidas a autopsia en 2025 dio positivo en alguna sustancia tóxica. El consumo de alcohol, drogas y psicofármacos, y mucho peor su mezcla, está detrás de estos siniestros. Baja la presencia de alcohol 2 puntos, esta es una buena noticia. Sube la presencia de drogas 4,5 puntos. Esta es una mala noticia, y sube la presencia de psicofármacos 5,6 puntos, lo cual es una bastante mala noticia. Son más hombres que mujeres, 8 de cada 10, con una media de 52 años en nuestra comunidad. Y otro dato que preocupa, más del 60% de esos accidentes se producen días laborables. Hay un consumo cotidiano en las personas que fallecen a consecuencia de un accidente de tráfico, lo que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. El consumo de cannabis multiplica por 3 el riesgo de sufrir un accidente. El consumo de cocaína multiplica por 10 el riesgo de sufrir un accidente. Pero es que el consumo de alcohol en tasas de 1,2 multiplica por 30 el riesgo de tener un accidente de tráfico. Si ya hablamos del policonsumo, en esto ya el riesgo de sufrir el accidente se multiplica hasta por 55. En España, las condenas por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas superaron el año pasado las 31.000, casi 16.000 menos que en 2024. Aparatoso accidente en la AP1 en Burgos. Un camión y un autobús han chocado, dejando a sus conductores atrapados en sus vehículos. Están heridos. Ahora se investigan los motivos de este accidente.
Fue la única superviviente del tremendo accidente de Herrera de Pisuerga del pasado 5 de julio. Hoy ha recibido el alta. Ya está en casa después de más de 10 días ingresada en el hospital, donde tuvo que ser operada por diferentes fracturas. Su padre, un conocido bodeguero de Valladolid, su madre y sus 2 hermanos murieron en ese accidente. Continúa la ronda de comparecencias en las Cortes de los distintos consejeros para explicar sus programas de legislatura. Hoy era el turno de movilidad. Cristina Sanchidrián ha confirmado que se extenderán los bonos Avant con Madrid para que los viajes salgan más baratos y que habrá ayudas para los jóvenes que quieran sacarse el carnet de conducir. Busdil seguirá siendo una de las grandes apuestas de la Consejería de Movilidad. Seguiremos manteniendo el 100% de los servicios y la gratuidad, lo que supondrá para este ejercicio un coste de más de 71 millones. Así lo ha asegurado la nueva consejera, que ha anunciado que el servicio será reforzado, especialmente en las horas punta. El objetivo, seguir ganando usuarios. Sobre nuestras carreteras ha anticipado una nueva planificación estratégica. Con los trabajos de conservación de las vías como una de las prioridades de esta legislatura. También lo serán las bonificaciones de los peajes de varias autopistas. La previsión es que la primera convocatoria se realice a comienzos del 27, con una dotación estimada de 10 millones de euros. Ayudas para el carnet de conducir de los jóvenes y para quienes quieran tener permiso para camión o autobús. Son otros anuncios, como la prolongación de las bonificaciones en los abonos Avant a los usuarios del tren. Castilla y León ha sido la primera y única comunidad autónoma en implantar esta bonificación. Entre sus competencias también la transformación digital, y sobre este aspecto la consejera ha adelantado que se va a apostar aún más por la inteligencia artificial, integrándola en la vida de los ciudadanos y en el uso de la Administración. En su intervención no han faltado los reproches al Gobierno. Castilla y León no quiere privilegios, quiere igualdad y un compromiso que se traduzca en hechos e inversiones. Y entre esos incumplimientos también ha incluido al corredor atlántico. Ya lo han escuchado, en esa comparecencia la consejera ha acusado varias veces al Gobierno de no cumplir con nuestra comunidad, y eso es algo que le han reprochado desde la oposición. Exigen más de 35.000 millones de euros de inversión en infraestructuras al Gobierno de España, mientras eluden, una vez más, sus responsabilidades y sus competencias, porque su acuerdo no incluye ni menciona ninguna actuación sobre las redes de titularidad exclusiva de la Junta de Castilla y León. Ha puesto la tirita antes que nada, diciendo que esta comunidad autónoma es muy extensa, como hacen todos los que por aquí desfilan, sin realmente acometer las obligaciones que tiene como consejera. Y mientras, los partidos del Gobierno de coalición alaban el programa presentado, aunque desde Vox avisan de nuevo, van a vigilar que se cumpla todo lo pactado. Serio, ambicioso, pero sobre todo realista. Un proyecto de trabajo que combina innovación, que combina gestión, pero sobre todo que combina compromiso con nuestro territorio. Hoy queremos decirle a la consejera que encontrará en este grupo parlamentario a un socio leal pero exigente. Y también queremos recordarle que estaremos vigilantes para que los puntos firmados en el Pacto de Gobierno se cumplan. El Ejecutivo Autonómico ha respondido a las críticas del Partido Socialista de Castilla y León sobre el modelo de financiación autonómica. El portavoz asegura que desde la Junta tienen una propuesta propia, una iniciativa que buscarán defender en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 29. Elena Rodríguez. Sí, Fernández Carriedo ha explicado que fue el propio Gobierno de España quien se dirigió a las comunidades autónomas a finales del 2021 para pedirles sus propios modelos de financiación autonómica. La Junta lo envió en enero del 2022, pero esta propuesta ha sido actualizada en marzo del 2025. Para la Junta sigue vigente y será la que defiendan en la reunión con el ministro del próximo día 29, cuando aborden este asunto, el de la financiación autonómica. Sobre la propuesta hecha por el socialista Carlos Martínez, Carriedo se pregunta si antes ha sido avalada por el ministro, por Arcadi España. El portavoz del Ejecutivo recalca que no van a defender ningún modelo que pueda perjudicar los intereses de Castilla y León. Hay un documento extenso y amplio en enero del año 22, que era el modelo de financiación que proponíamos desde Castilla y León.
En el año 25, el año pasado, se nos pidió que actualizáramos esa propuesta y lo hicimos. Reafirmar que nuestra posición es la del modelo de financiación que hemos enviado al Gobierno y que sigue plenamente vigente a nuestros efectos. Nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León. También desde la Junta han respaldado la decisión del vicepresidente primero de la Junta de no acudir a la sectorial de infancia. Allí se va a aprobar el reparto de 35 millones de euros entre las comunidades para acoger menores migrantes. Elena, ¿cuál ha sido la propuesta? Sí, Carriedo ha explicado que la ausencia de Carlos Pollán a esa reunión responde a una decisión tomada por todo el Gobierno autonómico. El portavoz de la Junta insiste en que Castilla y León tiene un número de plazas limitadas para la acogida de los menores migrantes no acompañados y que aumentarlas significaría que la calidad de la atención podría verse mermada. Además, Carriedo ha subrayado que no es una cuestión de más fondos, de que se reparta ese dinero, sino de llegar a un acuerdo a la hora de fijar el cupo de acogida. El Gobierno ha tomado una decisión de carácter unilateral, aumentando un cupo para el cual no tenemos plazas las comunidades autónomas, tampoco lo tenemos desde Castilla y León, y es lo que le hemos informado al Gobierno. No es cuestión de dinero, no es cuestión de señalar con qué dinero nos conformaríamos para que estas personas vinieran a Castilla y León, es cuestión de disponer de recursos adecuados para esta finalidad. Sería bueno que llegáramos a un acuerdo sobre cuántas personas podemos atender con el máximo nivel de calidad. El Tribunal de la Unión Europea avala la ley de amnistía. Dice que se ajusta a la normativa comunitaria y no pone objeciones a que se aplique a los delitos de malversación, que es el motivo por el que de momento se le ha denegado a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. También permite amnistiar los delitos de terrorismo por los que se condenó a miembros de los CDRS. La Corte de Luxemburgo ha hecho pública hoy su sentencia. No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro. Las reacciones a esa sentencia no se han hecho esperar. Ahora el Tribunal Constitucional tiene que decidir si el Supremo la aplica. El Gobierno celebra la sentencia europea, el Partido Popular asegura que esto no acaba con la responsabilidad política y en un artículo Puigdemont dice que es una victoria del independentismo. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado. El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Que el debate respecto a la amnistía nunca fue solo jurídico, ni mucho menos. La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. Pedro Sánchez defiende la aplicación completa de la ley de amnistía. Yo creo que es importante que esa agenda del reencuentro, también desde el plano jurídico, se complete. Es la misma norma que antes negaba. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía, ¿eso es un diálogo? ¿Eso es una negociación? Pero fue una de las condiciones de las que hablaron el exsecretario de organización Santos Cerdán y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para investir a Sánchez en 2023. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Hubo rechazo en las calles y tensión en algunas protestas. Y también en el Congreso. Como se vio en el Pleno de mayo de 2024 en el que se aprobó la ley. Sí. Entró en vigor en junio de ese año, pero un mes después el Supremo decidió no aplicarla por el delito de malversación. Así dejaba fuera a Carles Puigdemont y mantenía en vigor su orden de detención, aunque a él le dio igual para hacer su breve aparición y fuga en Barcelona ese verano. I que jo no he anat a entregar-me. En junio del año pasado, el Pleno del Constitucional avaló la ley de amnistía por una exigua mayoría al rechazar un recurso en su contra del PP. Este tribunal debe pronunciarse sobre otro recurso de amparo presentado por Puigdemont para el que podría basarse en la decisión de la justicia europea.
Begoña Gómez será juzgada con un jurado popular. Lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que corrige parcialmente al juez Peinado. Determina que debe de responder a la acusación de tráfico de influencias y malversación, pero no por corrupción en los negocios y apropiación indebida como pretendía el juez. Además, la audiencia suspende las medidas cautelares y la ha devuelto el pasaporte. Ha sido la primera vez que hemos visto a la directora general de la Guardia Civil subiendo esas escaleras en calidad de investigada. Es Mercedes González. Lo ha hecho esta mañana por el caso de Leire Díez. Bueno, pues tendrá que ir mañana también porque el juez ha pospuesto al viernes su declaración. El motivo es que se ha prolongado más de lo previsto el interrogatorio a su número 2, que también estaba citado hoy, ¿no? Diego Cano, cuéntanos más detalles. Sí, Manuel Llamas, el DAO de la Guardia Civil, sí que ha prestado su declaración. Lo ha hecho durante 2 horas y media. Se le acusa de amedrentar en el marco del caso Leire a los agentes de la UCO que investigaban los casos contrarios al gobierno. Hoy aquí en la Audiencia Nacional lo ha negado todo, ha negado cualquier implicación, ha negado que le pidiese a los agentes ponerse de perfil ante determinadas causas, aunque se ha admitido que Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, y Leire Díez se conocían. Una Mercedes González que efectivamente va a tener que volver mañana aquí a la Audiencia Nacional a prestar su declaración, a dar explicaciones sobre los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por los que se la investiga en el marco de la causa de las cloacas del PSOE. Las reuniones con Leire Díez no son las únicas conversaciones que ponen el foco a la directora de la Guardia Civil. Según el diario ABC, presionó a un teniente general para que diera plantón a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, habría intentado coaccionar al jefe del cuerpo en Madrid para que no asistiera a este acto presidido por Isabel Díaz Ayuso. Fue la conmemoración del 2 de mayo del año pasado, a la que el gobierno además había privado de su parada militar unos días antes. El diario ABC desvela cómo el día antes, el 1 de mayo de 2025, el mando de operaciones Luis del Castillo presionó al teniente general Fernando Mora para que diera plantón a Díaz Ayuso. Lo hizo a través de WhatsApp. Después mantuvieron una discusión telefónica. Y entonces yo voy a decir, señores, no voy porque no me dejan ir. Pero yo eso lo veo desleal. ¿Pero cómo desleal? Desleal, mi general, es no defender a la institución. En el extracto de la conversación se apunta a la cúpula del Ministerio del Interior. Me has dicho que venía desde el Ministerio, que el ministro ha dado la instrucción, que la directora está en medio. Y si quieres inmolarte, coges y pides el pase a reserva. No está mi culo para que este gobierno, este ministro, esta directora, o lo utilice. Lo que tú digas. Voy a contarle a la directora las 2 opciones. Finalmente, la directora de la Guardia Civil sí permitió acudir a Fernando Mora, quien dejó la Benemérita en marzo después de 45 años de servicio. Alquilaban coches y luego los vendían en el Caribe. Antes, claro, cambiaban sus placas y la documentación. La Guardia Civil ha detenido a 6 hombres que pertenecían a este grupo criminal. Un rutinario control de tráfico en las carreteras en la provincia de Burgos se convirtió en el detonante para desmantelar esta sofisticada organización. La policía destruye en Ponferrada 1 tonelada de material falsificado incautado en una operación. Los agentes han custodiado el traslado de la mercancía desde el lugar donde permanecía depositada hasta una planta autorizada de reciclaje donde ha sido, como ven, destruida de forma definitiva. Y atención a este dato, 4 de cada 10 adolescentes reconoce haber mantenido una relación con alguien que no conocía en persona y haber compartido con él datos tan importantes como su nombre, sus gustos, su número de teléfono o fotos. Un dato preocupante que arroja una investigación de la Guardia Civil sobre el acoso sexual a menores. ¿Qué es el grooming? Es un proceso por el que un adulto intenta ganarse la confianza de un menor con el fin de abusar de él o de agredirlo sexualmente.
Con el auge de las nuevas tecnologías también ha aumentado este tipo de prácticas delictivas. Según un informe reciente, el 12% de los alumnos de secundaria y el 4% de los de primaria ha recibido alguna vez mensajes de contenido sexual no solicitados a través de Internet por parte de alguien desconocido. Son menores que están en riesgo si no se hace una supervisión de lo que está haciendo mi hijo en Internet. Por lo menos controlar el tiempo, controlar las redes sociales, deben de tener activadas sus controles de privacidad, cuidado con las publicaciones que hacen y sobre todo controlar los seguidores que tienen. Y no solo se da a través de las redes, también en el día a día o en el ámbito escolar. De hecho, el estudio revela que el 15% de los casos registrados en primaria y el 9% de los de secundaria ha ocurrido en el círculo cercano o familiar de la víctima. Para detectarlo, presten atención a estos gestos. Cuando vemos al menor bastante nervioso o cuando le vemos aislado o ocultando conversaciones, proporcionarle un apoyo es fundamental, pero sobre todo mantener la calma. Porque para las víctimas, la vergüenza, el miedo al juicio social o el temor a las consecuencias como la pérdida del teléfono móvil pueden ser motivo de silencio. Confirmado un nuevo caso, un nuevo foco de la enfermedad de Newcastle en Castilla y León. Tras detectarse hace unos días en Zamora, el virus vuelve a salir de la provincia de Valladolid y ahora llega a una explotación avícola de Remondo, en Segovia. Ya son 18 los focos registrados en Castilla y León y más de 1.400.000 aves afectadas. Solo ocurre durante unas pocas semanas al año, pero es uno de los espectáculos más bonitos del verano. Las casi 250 hectáreas de lavanda que tiene Caleruega, en plena ribera del Duero burgalesa, tiñen de violeta los campos estos días. La floración se ha adelantado y, de hecho, en algunas zonas han comenzado ya a cosechar. A pocos días de la cosecha, los campos de lavanda de Caleruega ofrecen su imagen más espectacular. Un paisaje que solo puede disfrutarse durante unas semanas y que cada verano atrae a miles de visitantes. Pero mientras el turismo vive su mejor momento, los agricultores afrontan la campaña con incertidumbre. La lavanda también ha tenido una bajada de precios que nos está llevando a unos derroteros de poder sostener la explotación difícilmente. Vamos a aguantar por lo menos hasta el final y tenemos fe de que esto evolucione positivamente. La mayor parte de la producción se destina a la elaboración de perfumes y cosméticos de alta gama. Los productores buscan ahora diferenciarse apostando por la calidad de su producto. Queremos hacer una cosa que se llama trazabilidad, poder llevar al mercado un producto puro, que tenga, como el de viñedo, denominación de origen. Que se sepa que viene de Caleruega, que viene de campos determinados, de variedades determinadas. Más allá del cultivo, la lavanda se ha convertido en un importante motor económico para el municipio y la comarca. Un mar de color violeta que durante unos pocos días al año convierte a Caleruega en el mejor escaparate de un pueblo que ha encontrado en la lavanda mucho más que un cultivo. Estos días en Sanabria, en Zamora, han podido ver imágenes tan sorprendentes como estas. Una yeguada con un centenar de animales está realizando la transhumancia en los valles y sierras de esta comarca. Estos animales cumplen además con una labor fundamental, la de prevención de incendios, porque mantienen las zonas de pasto. La Universidad de León lidera un proyecto para la recuperación ambiental de montes afectados por incendios y convertirlos en una oportunidad de empleo y desarrollo para el medio rural. La Universidad de León vuelve a poner la investigación al servicio, esta vez de los montes castigados por los incendios. Revitalizar esas zonas del medio rural, a generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y a demostrar que la innovación y el conocimiento son también una herramienta para fijar la población y construir futuro en nuestros pueblos. 1.190.000 euros financiados por la Fundación Biodiversidad con fondos europeos FEDER para combinar durante 36 meses investigación, formación y asesoramiento. Realización de talleres, que vamos a hacer talleres, jornadas de difusión, jornadas también de formación a la gente de los pueblos. Se crearán jardines y hoteles para insectos polinizadores para recuperar la miel, una planta piloto para el procesado de castañas y apoyo para el aprovechamiento de setas en la Sierra de la Culebra y Tábara en Zamora y en el municipio berciano de Oencia. Después del incendio que tuvimos en el 2022, que quedó todo arrasado. Por ejemplo, Tábara tiene 12.000 hectáreas de superficie, de las que 11.500 se quemaron. En un fuego casi calcinaron 40.000.
Entonces, poner esto en valor es especialmente importante porque es partir de cero. Una colaboración de ayuntamientos, empresas y administraciones públicas para volver a poner en marcha el motor del desarrollo sostenible en estas comarcas. El incendio de Orés, en Zaragoza, avanza sin control. El fuego ha quemado ya más de 4.500 hectáreas y hay 4 localidades evacuadas, aunque no se descarta evacuar a más poblaciones. La zona afectada es de pinares, campos de cereales y Monte Bajo, todo un polvorín para las llamas. Ahora mismo 400 efectivos y 14 medios aéreos siguen combatiendo las llamas a contrarreloj. Las tormentas eléctricas están detrás de algunos de esos incendios que cada verano calcilan miles y miles de hectáreas. Hoy varias provincias están en alerta por lluvias y también por tormentas. Sergio. Sí, tenemos todo el norte de la Comunidad, Ana, en aviso amarillo por precipitaciones, por tormentas en la Cantábrica leonesa y también en el Bierzo y en la montaña palentina y en la Cantábrica burgalesa. De hecho, si vemos cómo se van a repartir esas precipitaciones, esas tormentas durante estas próximas horas, van a ser más intensas, sobre todo en la vertiente norte de la cordillera cantábrica, pero vamos a tener tormentas localmente fuertes también en nuestro territorio, sobre todo en zonas de León y en el este de Palencia. Unas tormentas que nos pueden dejar granizo, también fuertes rachas de viento y cantidades que superarían los 15-20 litros por metro cuadrado en un espacio de tiempo muy pequeño. El poder adquisitivo de los ciudadanos apenas mejora, bueno, incluso empeora en los últimos años. Esa sensación es generalizada en la calle. Cada vez cobramos menos, mientras que las cosas cuestan más. Con un IPC al 3% y unos salarios creciendo al 2,7%, la brecha continúa ampliándose. Los precios aumentan más rápido que las pensiones y los sueldos, y el poder adquisitivo de la población cada vez es menor. Se nota la reducción en que tienes que pagar un poco más por todos los productos básicos. Cuando vas al supermercado, por menos de 100 euros no llenas un carro, ¿eh? Y antes lo llenas bastante menos, y que se nota así. Sobre todo la alimentación. Bueno, y el transporte, bueno, ya sabes, todo, luz, todo. Una realidad que obliga a los ciudadanos a coger papel y bolí para poder llegar a fin de mes. Pues bueno, pues siempre tienes que hacer ajustes y, bueno, pues priorizar, no queda otra. Hay que tener cuidado con cuando vas a coger cosas y demás. Pues por ejemplo me he dado de baja del gimnasio. O sea, el nivel medio ha desaparecido, ahora solo hay nivel bajo, con lo cual pues hay que quitarse de todo. El comercio de proximidad sufre en primera persona el aumento de los precios y ven cómo sus clientes se ven obligados a optar por plataformas low cost. Y al pequeño comercio pues sí le llega bastante menos y eso también pues supone un apuro mucho mayor para los comerciantes. La hostelería es otro de los sectores que ha notado una reducción en sus ingresos. A la hora de priorizar, el vermú de los domingos pasa a un segundo plano. Algún que otro problema más para llegar a final de mes. Sí que es cierto que igual, pues si antes en vez de tomar 3 o 4 rondas, ahora tomamos 1, 2 o alargas un poco más. Una situación que obliga a muchas familias a revisar cada gasto y que ya deja huella en el consumo, con consecuencias directas para el comercio y la hostelería de Castilla y León. Nos vamos hasta un lugar de referencia en España y en Europa, el Castro de Ulaca, en Ávila, donde han explicado el trabajo de las últimas excavaciones que se han centrado en el Torreón y las saunas que nos llevan al siglo II y I a.C. Este yacimiento es el de Ulaca, está en Villaviciosa, provincia de Ávila, y por lo que se ha ido descubriendo en las 9 excavaciones realizadas, se puede considerar uno de los castros betones de referencia de España y de Europa. Conforma una conjunción que no tiene paralelo ni parangón en ningún otro yacimiento que conozcamos del mundo celta en la península ibérica. Y es muy raro encontrar estructuras de estas características y de estas dimensiones en otros poblados, incluso de la Europa templada. Lo dice el catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, que junto al trabajo del grupo TIDOP de la USAL han logrado descifrar estos restos. Son el Torreón y un edificio con saunas prehistóricas. Con 2 saunas prehistóricas, con un edificio como el Torreón, y todo esto, bueno, pues da un aura especial a esta ciudad, sin la cual no podemos entender lo que debió de ser el nacimiento y la fundación de Ávila. Los orígenes de Ávila están íntimamente vinculados al final de Ulaca. Ulaca ocupa unas 70 hectáreas, que dicen nunca podrán ser excavadas en su totalidad, por lo que siempre quedarán incógnitas por resolver de nuestro pasado.